El modelo Shell de factores humanos es un modelo propuesto en el año 1972 por Alvin Edwards para explicar cómo interactúan las diversas partes que componen lo que se llaman factores humanos. El nombre del modelo son las abreviaturas, mejor dicho, son las siglas que representan el entorno de trabajo o environment, en este caso representado por la pieza de color rojo, las leyes, políticas, comunicados internos, ya representado por la letra S o software, las maquinarias o la parte tangible de los elementos de trabajo, las herramientas, los paneles de lectura, representado en este caso por la letra H, hardware, y finalmente las personas que conformamos los equipos de trabajo, en este caso representado por la letra L o liveware. Entonces esas cuatro letras forman la palabra Shell. Bueno, cuando uno mira el modelo que tenemos en este momento en la pantalla, no podemos dejar de notar que la componente humana ocupa el centro del modelo, como puede verse acá. Y la componente humana es la que interactúa con los demás elementos del modelo: el software, el hardware, el environment y las otras personas. Esto es así porque las premisas básicas de este modelo son dos. La primera, que ya a esta altura del curso ya lo conocemos muy bien, es que los seres humanos cometemos errores que afectan a nuestro desempeño laboral e inclusive podría tener consecuencias graves o fatales. Y la otra premisa es que el elemento humano es la parte más débil del modelo, porque es la que comete la mayor cantidad de fallas, la mayor cantidad de errores. Por ese motivo, Alvin Edwards lo colocó en el centro del modelo. Es la componente central, ya que eso permite que las demás componentes puedan ajustarse a la forma que tienen esas piezas de rompecabezas que podemos ver, y la mayor adaptación que se puede hacer entre los bordes de la pieza L y la pieza H, y así con todas las demás, hace que la cantidad de accidentes o errores se disminuyan al mínimo. En este modelo se analizan los bordes que hay entre la componente L y todos los demás elementos. No hay análisis, por ejemplo, de las interfaces H, es decir, máquina-entorno. De eso se ocupará el fabricante, de diseñar una máquina que pueda funcionar bajo la lluvia, bajo bajas temperaturas, etc. Pero la componente central del modelo somos los seres humanos. Bien, al ser la componente L la parte central del modelo, todas las demás piezas calzan, como se puede ver en la figura, alrededor de la pieza L, que representa a las personas. Y las demás partes, las partes S, H, E
y L, deben reducir las limitaciones que tiene el elemento humano, las limitaciones y las debilidades que tiene el elemento humano, de manera de maximizar la eficiencia, minimizar la posibilidad de que el ser humano cometa errores y con eso aumentar la seguridad del sistema. Bueno, con esto volvemos a un tema que vimos en uno de los primeros videos, que la causa de los accidentes no son los errores humanos, sino las fallas en el sistema que no supo contenerlos o atajarlos a tiempo. Así que bueno, la componente humana es la componente central del modelo y todas las demás tienen que colaborar a que el ser humano no cometa errores. Y bueno, uno se preguntará, ¿y cómo colabora el entorno para que el ser humano no cometa errores? Ya que la lluvia y la niebla ocurren cuando ellos quieren. Bueno, ahí nos va a ayudar la componente software, la componente de normas, que dicen que bueno, en tales condiciones climáticas no se puede realizar la tarea. Habrá que aguardar hasta que las condiciones del entorno mejoren. O bueno, munirse de elementos de seguridad tales que permitan operar en entornos abiertos a baja temperatura o con lluvia, etc. Todo lo anterior viene muy de la mano con una frase que caracterizó al siglo XIX y gran parte del siglo XX, que es la siguiente: miren señores, esta máquina trabaja así, no va a trabajar de otra manera, está hecha así y la máquina va a trabajar así. Entonces adáptense ustedes a la máquina. Bueno, esta es una idea perimida que hace que este modelo Shell haya querido explicar que no es así en realidad. La propuesta de Elwin Edwards al crear este modelo era decir que no, es justamente al revés. Las demás componentes del modelo, como son las máquinas, las normas de procedimiento, el entorno, son las que deben adaptarse al elemento humano. ¿Por qué? Porque el elemento humano es el más débil de todos. Entonces, cuando las otras partes saben que el elemento humano es el más débil de todos, bueno, se diseñarán normas de procedimiento que ayuden a evitar los olvidos, que ayuden a evitar los desvíos a las normas de procedimiento. Por ejemplo, un comunicado que indica que la violación de una norma de procedimiento tiene consecuencias, por ejemplo, punitivas, unas sanciones. O, por ejemplo, un comunicado que concientiza sobre el tema de no apartarse de una norma de procedimiento porque está hecha para incrementar la seguridad de uno. O sea, en un caso tenemos una medida punitiva, en otro caso el comunicado es concientizador. Se intenta llegar al ser humano a través de dos partes diferentes. Que la maquinaria tenga un entorno amigable, que sea fácil de manejar, que sea cómoda de operar. ¿Para qué? Porque si la máquina es difícil de operar y el ser humano en algún momento va a errar en apretar un botón o en operar una palanca, por estar muy inaccesible, poco iluminada o ser de pequeño tamaño, o tener indicaciones de texto muy pequeñas. Entonces son las otras partes las que tienen que colaborar para que el ser humano no cometa los errores que pueden llevar a un accidente. Así que esta idea está perimida. No son las personas las que tienen que adaptarse a cómo funciona la máquina, sino la máquina, que es la que tiene que adaptarse al ser humano, lo que dio origen a la creación de nuevas ciencias como la ergonomía, la ingeniería biológica, la bioingeniería, etc.
Bien, si uno mira atentamente el modelo que tenemos en la pantalla, pareciera ser que las piezas del rompecabezas calzan perfectamente unas con las otras. A eso es lo que tenemos que tender. Tenemos que tender a que ese calce sea lo más perfecto posible, porque entonces eso implica que las piezas que rodean al elemento humano están cubriendo las debilidades de la componente L. Si no llegan a cubrirlas totalmente, ahí aparecerán errores. Entonces, si uno mira atentamente, magnificando alrededor del elemento humano L, cómo son las interfaces, vamos a darnos cuenta que el calce entre ellas no es tan perfecto como se puede notar en esta imagen. Ahí está amplificado. A la derecha tenemos cómo son realmente, cómo están calzando una pieza con otras. Y no son perfectas. Bien. En cambio, en la imagen de la izquierda, en los que vemos nosotros, podríamos entrar en un estado de complacencia, como que todo funciona perfectamente, pero el accidente tiene mejor vista que uno, tiene más paciencia, se toma el trabajo de amplificar y ver por dónde entrar. Y el accidente va a entrar acá, por estas aberturas que hay, por estos calces imperfectos que hay. O sea, acá entre L y H vemos que no hay una adaptación completa en la interfaz hombre-máquina, por ejemplo. Está representado por estas partes en blanco que no están cubiertas por la componente H. O las normas, por ejemplo, la componente S. Bueno, lo mismo, hay espacios en blanco que no están cubriendo la totalidad de ese ajuste perfecto, y ahí el ser humano puede ganar espacio para cometer un error. Y lo mismo pasa con el entorno, hay imperfecciones, ¿sí? Uno no trabaja cómodo cuando hay excesivo calor en un lugar, bueno, va a tender a apurarse a terminar la tarea para salir de ese calor insoportable o de ese frío intenso. Y también hay imperfecciones entre las personas, fallas de comunicación, personalidades encontradas, etc. Esto es lo que ve el accidente. Tiene buena vista, se toma el trabajo porque tiene mucha paciencia para hacerlo y ve todos y cada una de las imperfecciones que hay. Y por ahí va a poder entrar. En cambio, si entramos en un estado de complacencia y no sabemos esto, vamos a estar pensando que estamos trabajando en un equipo de trabajo con personas idóneas, con leyes, normas, políticas, comunicados suficientemente explicativos, con una maquinaria de última generación y en un entorno amigable del medio que nos rodea. Y no, quizás no es así, quizás sí. Bueno, entonces en la figura se puede apreciar que cada parte del modelo tiene una forma propia. Es correcto porque son partes completamente diferentes. Y que cada uno de sus bordes son irregulares, no calzan perfectamente en el elemento humano. Eso va a traer una consecuencia que dijimos anteriormente. Por ahí van a entrar los errores. Y el desafío de este modelo consiste en hacer que esas componentes que no están llenando los espacios en blanco que podemos ver en la imagen, es decir, que no hay un calce perfecto entre las partes, bueno, hacer que lo haya, hacer que calcen lo más perfectamente posible, porque de esta manera los errores humanos se van a reducir a un mínimo posible. Entonces,
el modelo Shell explica eso. Explica que el ser humano es la parte más débil, es la que está susceptible a cometer la mayor cantidad de errores y por eso ocupa la parte central del modelo. Y otra cosa muy importante, explica que en la interacción con las otras partes, esa interacción puede ser incompleta y por ahí se filtran los accidentes. Y entonces, para finalizar, lo que quiso explicar Edwards es que, bueno, hay que hacer que la interfaz hombre-máquina sea lo más amigable posible, lo mismo que las normas tienen que ser de fácil comprensión y de fácil aceptación. Y el entorno, bueno, si es un entorno cerrado, que haya buena iluminación para hacer la tarea, que el ambiente de trabajo no esté excesivamente, que tenga altas temperaturas o temperaturas muy bajas, que sea cómodo para el tripulante trabajar en ese lugar, que esté pensando en terminar la tarea sin preocuparse qué temperatura hace, o mejor dicho, lo ideal sería que ni notara qué temperatura hace. En cambio, si nota qué temperatura hace, bueno, parte de su atención se está distrayendo hacia ese lugar, qué frío que hace, en lugar de concentrarse en, por ejemplo, elaborar la tarea precisa que se le está pidiendo. Bien, ahí tenemos nuevamente entonces bien amplificado los bordes irregulares alrededor del elemento humano y cómo uno debe esforzarse en hacer que esos bordes calcen lo más perfectamente posible alrededor del elemento humano. Entre la interfaz LH entrará la bioingeniería o la ergonomía. Entre la interfaz SL, bueno, redactar normas que, como dijimos anteriormente, sean claras, no den lugar a ambigüedades. En la interfaz LL, bueno, armar equipos de trabajo con personalidades compatibles, que tengan la misma cultura de la seguridad, la misma idea de la cultura de la seguridad, propicios a colaborar, a trabajar en equipo y generar entornos, por ejemplo, si estamos en espacios cerrados, entornos seguros, con temperaturas adecuadas. Imagínense entrar a un espacio confinado, bueno, que la atmósfera sea respirable, etcétera. Entonces, acá lo que estamos viendo son imperfecciones en todas las interfaces alrededor de la componente humana. Siempre figura la letra L, L con otra interfase, L con otra interfase. ¿Por qué? Porque L es la componente central del modelo. En el caso de las imperfecciones LE, o sea, persona-entorno, algunos ejemplos son los siguientes. Por ejemplo, si estamos en un buque, el mal tiempo exterior, tenemos que enfrentar un temporal, o si estamos trabajando al aire libre, bien dentro de tierra, bueno, la nieve, las bajas temperaturas, una tormenta de arena, por ejemplo, en algún lugar desértico. Bueno, lluvias, nieve, niebla, que ya están mencionados. Eso va a dificultar que uno haga la tarea en forma segura. Son factores que molestan, que pueden interferir en la eficiencia con que uno hace la tarea. La lluvia, la nieve, la niebla, por ejemplo, reducen la visibilidad. Bueno, demasiado viento puede, por citar un ejemplo solamente, si tenemos mucho viento de proa, demasiado viento de ese sector va a dificultar la visión del vigía. El vigía se va a sentir incómodo mirando hacia proa, ya que en esa dirección proviene el viento y va a tender
aunque no lo quiera, a desviar la mirada de esa dirección, porque es un viento muy molesto y si encima es frío, ese viento frío le va a hacer sentir dolor en las córneas. El viento frío, por ejemplo, puede quemar las córneas. Por eso en los elementos de supervivencia, para abandonar en zona fría, hay gafas para proteger los ojos de esas temperaturas extremas. Bueno, si estamos en un taller, dentro de un galpón, mucho frío o mucho calor forma parte del entorno de trabajo. Vamos a estar pensando más en cuándo voy a salir de este galpón por el frío que hace o por el calor que hace y no estar concentrándome en una máquina que corta, por ejemplo, material y a lo mejor, bueno, pierdo una mano o una extremidad por no haber prestado atención a lo que está haciendo la maquinaria que estoy operando, porque estoy pensando más en el entorno, en las dificultades del entorno que en la tarea que estoy haciendo. Bueno, un terreno inclinado, por ejemplo, un trabajo en la montaña, cuando rescatistas tienen que ir a rescatar a los posibles sobrevivientes de un accidente aéreo, o bueno, si no hubo sobrevivientes, bueno, tratar de recuperar la mayor cantidad de evidencias de lo que quedó de la aeronave, como por ejemplo las cajas negras. Bueno, un terreno inclinado puede ser que yo me tropiece, que sufra un esguince, o que, bueno, ruede sin fin hasta la base de la ladera. Un terreno a mucha altitud, por ejemplo, justamente con el ejemplo anterior de ir a recuperar lo que quedó de una aeronave, bueno, hay muy poco oxígeno a esa altura, el cerebro va a sentir esa falta de oxígeno y bueno, voy a entrar en un estado de incapacitación relativa a causa de, bueno, no tengo la oxigenación que estoy acostumbrado a tener en el cerebro, en las regiones del cerebro. Además que a mayor altitud podría haber mucha menos temperatura y otros factores que caracterizan los lugares muy altos, como por ejemplo la presencia de nubes si estamos en un lugar muy alto, la presencia de acumulaciones de nieve o de cristales de hielo que podrían hacer resbaladizo el piso que estamos tocando. Bueno, dentro de un taller, dentro de un puente o dentro del cockpit de un avión, la poca iluminación de los instrumentos, o en el caso de un taller, bueno, poca iluminación para realizar las tareas que estamos haciendo con un torno, con una herramienta de corte, ¿sí? Iluminación deficiente. Esa poca iluminación podría dificultarnos leer una norma de procedimiento, por ejemplo, o podría favorecer que nos saltemos un paso por no tener suficiente iluminación para leer esa norma de procedimiento o esa checklist. Bueno, que el lugar sea muy ruidoso, eso me va a dificultar que algún compañero de mi equipo me quiera advertir que estoy trabajando cerca de un peligro, o que no pueda escuchar una alarma debido a que el ruido podría tapar gran parte del nivel auditivo de esa alarma, y hacer que uno, bueno, esté pensando en salir rápidamente de ahí porque el lugar es insoportable. Hay elementos de protección, es cierto, elementos de protección auditivos que se pueden colocar. Bueno, vibraciones. Las vibraciones, justamente cuando alguien tiene que hacer un trabajo de mucha precisión, de ubicar una pieza en el lugar correcto, con muy poco margen de error, las vibraciones pueden hacer que yo no pueda tener éxito en esa tarea. O en el caso de una aeronave, por ejemplo, cuando debido a la falla en un motor
o un daño en alguna superficie de control, bueno, la aeronave vibre demasiado, entonces dificulta esa vibración la lectura correcta de los instrumentos que están frente al panel de los pilotos o al del ingeniero de vuelo. Bueno, todo esto forma parte del entorno y, bueno, contribuye a que dentro de los factores humanos aparezcan lo que no queremos que aparezcan, lo que son los errores y los accidentes. Obstrucciones visuales en el entorno, es decir, por ejemplo, una señal de tráfico saliendo del tema marítimo, ¿no? Entrando en el tema del transporte ferroviario, un árbol o un arbusto de gran tamaño que crece muy rápidamente y tapa una señal de tráfico, haciendo que el ingeniero que controla la marcha del tren no sepa si puede continuar, si la señal visual está indicando que debe reducir la velocidad o que debe detenerse en la próxima señal. Bueno, lo mismo aplica al tránsito terrestre. ¿Sí? Nos pasamos una luz roja porque un árbol tapó el semáforo. Bueno, son todas condiciones del entorno que pueden hacernos cometer un error. Bueno, el ingreso a un espacio confinado, el espacio confinado que se caracteriza por tener pocos lugares de acceso o de egreso, sobre todo cuando tenemos que abandonar de emergencia, no tenemos muchos lugares para hacerlo, y si ese lugar queda obstruido por una persona que perdió el conocimiento, o por ejemplo una aeronave que a duras penas alcanza a aterrizar en tierra con un incendio a bordo y resulta que las pocas puertas de acceso que tiene están tapadas por personas que han perdido el conocimiento y bueno, se dificulta notablemente el tema de abandonar el interior de la aeronave. La calidad del aire, debido a, ya que estamos en el tema aéreo, debido a la presencia del humo. Es muy común que en un incendio de una aeronave que tiene la suerte de tocar tierra, sea mayor la cantidad de muertos por asfixia que por quemaduras. O sea, es mayor la cantidad de víctimas causadas por la calidad del aire que las que produce el fuego. En el caso marítimo, el ingreso a un espacio confinado está relacionado con si el aire es respirable, si es seguro para la vida humana, o si contiene gases venenosos, como el benceno, por ejemplo, los quimiqueros que transportan esa clase de productos venenosos, benceno, tolueno, silenos. Todos terminan en eno, como la palabra veneno. O por ejemplo una atmósfera explosiva, como por ejemplo podría ser la que hay después de la descarga del tanque de un producto que contenía, de un producto como un hidrocarburo, por ejemplo. Estamos ingresando una atmósfera explosiva. Bien. En el caso que estemos trabajando al aire libre, bueno, si hay animales salvajes, alimañas, serpientes que podrían ocasionarnos una picadura, insectos que podrían ocasionarnos una picadura, alimañas, depredadores, animales muy peligrosos que podrían producirnos la muerte muy rápidamente, o lo mismo el contacto con plantas que podrían irritarnos la piel o causarnos un shock, porque justamente nuestro propio organismo, por un factor personal, bueno, somos alérgicos a esa sustancia que emana la planta. Bueno, hay muchos más ejemplos del entorno que podrían hacer que la interfaz LH reduzca la seguridad en el trabajo.
Vamos a ver las imperfecciones en la interfaz LH, es decir, en la interfaz persona con la maquinaria. Bueno, son ejemplos de estas imperfecciones: un asiento incómodo, que hace que la persona esté pensando mucho más en cuándo va a terminar su horario de trabajo para salir de esa situación incómoda y no concentrado en la tarea que está realizando con esa maquinaria. Botoneras o palancas ubicadas en lugares no muy accesibles desde el lugar en que estoy sentado, lo cual podría ser que al querer alcanzarla yo acciono una palanca o un botón equivocado. Un panel digital que sea poco legible. ¿Por qué? Porque tiene letras muy pequeñas o está mal iluminado. Eso también podría hacer que yo me equivoque y apriete un botón o accione una palanca equivocada, o que crea haber leído un valor 8 en lugar de 3, por ejemplo. Y por ejemplo 8 significa seguridad y 3 significa inseguridad. Entonces, bueno, estoy creyendo leer que la maquinaria está funcionando en condiciones seguras cuando en realidad no lo está. Bueno, indicadores poco visibles, indicadores del estado en que está trabajando la máquina o los valores que está midiendo. Partes afiladas de esa maquinaria que están sin protección podrían producir una lesión en los trabajadores, lo mismo que partes muy calientes que no están cubiertas con la debida protección. Bien, un sistema, si la maquinaria trabaja ayudada por un sistema informático, bueno, que ese sistema informático sea poco intuitivo. Es decir, por ejemplo, si uno aprieta la flecha que va a la derecha, hace que la maquinaria baje. Y a ver, ¿y por qué no hace eso al apretar la tecla que indica hacia abajo? O si quiero que la máquina suba, bueno, ¿por qué no apretar la tecla que es flecha arriba? Bueno, pero no, esta máquina, para que la máquina sube, hay que apretar la tecla flecha izquierda. Bueno, no es muy intuitivo, a pesar de que pudiera tener señalizaciones que diga: para subir esta máquina, apriete la tecla izquierda. Bueno, no es muy intuitivo y uno podría obviarse el paso de leer en el apuro las leyendas y, bueno, intuir que la máquina hace tal cosa cuando en realidad no lo es. Un sistema informático muy complejo, es decir que para que funcione correctamente hay que programar en el software de la maquinaria un montón de condiciones, un montón de parámetros que hacen que en determinados entornos, si no se conformaron correctamente esos parámetros, la maquinaria, en vez de salvarme del accidente, va a producir un accidente. Una maquinaria que sea difícil de operar por una sola persona. Es decir, hay tantas cosas que controlar, siendo el sistema informático complejo y además poco intuitivo. Bueno, esa suma de estos tres últimos factores que se ven en la pantalla pueden hacer que uno pueda llegar a cometer. Resulta que ese control, cuando lo voy a aplicar, y bueno, otro sistema que pare la máquina. No sabe para qué sirve. Quizá cuando uno en su primer día de trabajo se lo explicaron, pero bueno, inexplicablemente nadie se ocupó de identificarlas con leyendas
indicando para qué sirven. Obviamente, si uno va al manual de la maquinaria, sale de esa duda, pero bueno, tiene que ir a buscar el manual de la maquinaria en donde esté. Lo ideal es que el manual esté en el lugar de trabajo, pero si el manual tiene 5000 páginas, quién sabe lo que puede pasar. Unidades de medición no claras. A ver, ¿en qué está midiendo esto? Estoy cargando un producto. Me ordenaron cargar 1600 litros de combustible. Bueno, y la máquina dice 1600, pero no está claro la unidad en la que está cargando. O estoy cargando 1600 kilogramos de combustible, que es la unidad apropiada para cargar, porque los combustibles con los aumentos de temperatura se expanden su volumen, y con la disminución de temperatura su volumen decrece. Entonces los combustibles se cargan en unidades de peso. Bueno, estoy cargando 1600 kilogramos de combustible o 1600 libras de combustible, que no es lo mismo. O sea, la maquinaria cargó 1600, pero al no quedarme claro en qué unidades estoy cargando, bien, podrían ocurrir dos cosas: que el tanque rebase, porque había que cargar 1600 libras y yo, al querer cargar 1600, lo rebasé. O, en el caso de una aeronave, que el avión salga a volar con la mitad del combustible que necesita en realidad. Bueno, debería haber otras defensas que indiquen si se ha cargado correctamente o no, como por ejemplo un panel frente a los pilotos o al ingeniero de vuelo. Pero el accidente tiene esas cosas, espera a que ese panel, esa defensa falle. Entonces ya tenemos dos cosas: tenemos una máquina que cargó y la gente no sabe qué está cargando, si está cargando kilos o libras, kilogramos o libras. Y tenemos un panel frente a los pilotos cuya plaqueta se quemó. Y bueno, y tenemos un papel firmado por la empresa que se le otorgó la tarea de hacer ese cargamento, que dice que se cargaron efectivamente 1600 kilogramos. Y bueno, ya está. El avión despega y a mitad de camino se queda ese combustible. Bien. La forma y la posición de los controles. Con respecto a la posición de los controles, uno tiende a pensar que un botón hacia arriba indica que eso que hace el botón está activado, o que un botón o que una palanca puesta en posición baja indica que está desactivada la función que ese botón controla. Cuando es poco intuitivo la manera en que se posicionan los controles, puede llevar a una confusión. Creyendo que estoy activando una función, en realidad la estoy desactivando. Vamos a ver las interfaces ahora entre una persona y el soporte legal, normativo, las comunicaciones, los manuales de procedimiento, las checklists. Es decir, la interfaz entre las personas y las normativas. Bueno, ¿qué pasa si hay una normativa que es ambigua? Esto quiere decir que si yo tomo un grupo de 10 personas y que no todas interpreten la normativa de la misma manera. Habrá 6 personas que la interpreten de una manera y otras 4 que la interpreten de otra manera. O 7-3 o 5-5. Bueno, eso da lugar a ambigüedades cuando una norma es interpretada de dos formas diferentes, y mucho más peligroso cuando son interpretadas de formas totalmente opuestas. Es decir, hacer esto me lleva a la seguridad o hacer esto me lleva al peligro.
Bueno, si no está suficientemente aclarado, es ambigua. Bueno, una norma que es difícil de cumplir con poco personal. Una norma que implica llenar papeles uno tras otro, a veces unos por duplicado, otras por triplicado, otras por quintuplicado, que hace que uno esté más concentrado en ver cuántas copias estoy haciendo de cada uno que la tarea que estoy realizando, aunque en realidad debería hacerse antes de hacer la tarea. Pero hay normas de procedimiento que implican, bueno, hacerlas a medida que se van cumpliendo. Cumplo este paso, listo, lo tacho. Cumplo el paso siguiente, lo tacho. Pero no lo puedo hacer antes, porque si no estaría incumpliendo, estaría siendo una mentira. Estoy indicando que lo cumplí cuando todavía no lo hice. Bueno, se requiere la ayuda de por lo menos otra persona más, o dos personas, o tres, o cuatro, para llevar a cabo esa norma de procedimiento. O normas que no permiten el margen de error, o que lo permiten por muy poco. Normas muy difíciles de cumplir, sobre todo si le tiene que hacer una sola persona o una cantidad insuficiente de personas. Normas, ¿ven? Imperfecciones en la interfaz persona con las normas, siempre hablando de normas. Normas que tienen punitorios muy estrictos, es decir, si no cumple con esto, usted va a sufrir una sanción, una suspensión, un apercibimiento o el acumulamiento de muchos apercibimientos o sanciones puede implicar un despido. Bueno, el accidente de Tenerife, en algún lugar de la cadena de errores, eventos y circunstancias, había una norma que contribuyó al accidente, justamente porque tenía punitorios muy estrictos que implicaban la suspensión del tripulante, el despido del tripulante y, aunque no lo crean, implicaba que el tripulante cumpliera una pena de cárcel. Bueno, una norma que tiene punitorios muy laxos, es decir, muy blandos, tampoco sirve, porque acá el tripulante, afectado por el síndrome de obsesión por terminar una tarea, y se saltea 3 o 4 pasos de una norma de procedimiento, o directamente no la usa, y bueno, el punitorio es un apercibimiento que todo el mundo sabe que va a parar a un cajón que no lo lee nadie, con lo cual estamos haciendo entrar también al tipo de cultura organizacional. Bueno, una norma que es poco clara. ¿Qué me está queriendo decir esta norma? Está apuntando más a la eficiencia, es decir, hacer el trabajo lo más rápido posible, o hacer el trabajo en la forma más segura posible. Cuando la norma es poco clara, bueno, da lugar a las ambigüedades, que es el primer punto de esta lista. Bueno, ¿qué pasa cuando encontramos tachaduras en una norma de procedimiento? ¿Lo que está tachado hay que cumplirlo o no? Porque si uno se atiene estrictamente a las comunicaciones, yo no me acuerdo de haber recibido una comunicación de que en esta norma de procedimiento el punto 7 no haya que cumplirlo. Sin embargo, lo veo tachado. ¿Hay que cumplirlo o no hay que cumplirlo? Si estoy afectado por el síndrome de obsesión por terminar la tarea, bueno, puedo llegar a intuir que si está tachado es por algo y no lo cumplo. Pero a lo mejor está incorrectamente tachado, y al no cumplirlo entro en una situación riesgosa. Bien, lo que en realidad yo debería hacer es preguntarle a mi supervisor de tareas qué significa esto que está tachado. Ir a buscar el original, que quizás esté en otro lugar de la empresa, con lo cual haya que demorar la tarea, y bueno, ya saben lo que puede pasar
si uno no quiere entrar en esas situaciones de demora. Bueno, la falta de una fecha de última revisión. Por ejemplo, estamos haciendo una tarea que no hacemos, o que yo, o que usted no la hace hace mucho tiempo, y se la mandan a hacer. Y bueno, usted lo que va a querer saber es si esa norma de procedimiento sigue vigente o no. Y bueno, viendo la fecha de la última revisión de esa norma de procedimiento, uno puede intuir si esa norma está vigente o no, porque la fecha de la última revisión permite saber la fecha de vencimiento de esa norma. En cambio, si no hay ninguna fecha y uno no está acostumbrado a hacer esa tarea o no la hace hace mucho tiempo, y uno no sabe si esa norma cambió o no. Porque, por ejemplo, una parte de esa norma podría decir que el equipo no sobrepase de tal presión de seguridad. Pero ¿qué pasa si hace 3 años ese equipo fue modificado para trabajar una presión menor? Por ejemplo, debido al envejecimiento del equipo, bueno, para no descartarlo, bueno, por normas del fabricante lo hacemos trabajar a una presión menor. Se pone un indicador, una bomba de presión menor, pero la norma de procedimiento, que a lo mejor tiene más años que esa modificación, me dice que puedo forzar el equipo, llevarlo a trabajar una presión que es mucho mayor a esa, entonces se produce el accidente. Bueno, en una norma de procedimiento, ¿qué pasa cuando no se enumeran los riesgos y los peligros con los que me puedo encontrar? Como por ejemplo encontrarme con una atmósfera que no es segura para la persona, o por ejemplo que exista el riesgo de electrocución, o partes calientes, digamos un piso resbaladizo, etcétera. Bien. ¿Qué pasa cuando una checklist es demasiado larga? Una checklist que tiene 30 pasos, por ejemplo, típico de la navegación aérea del siglo XX. Y uno estaba por el paso 1, pasaba al paso 2, se hacía con 2 personas, piloto y copiloto, por ejemplo, dado que es una norma que requiere un control cruzado de información. Voy por el paso 4, voy por el paso 5, sigo, entonces recibo una comunicación de la terminal que me hace una pregunta que necesita ser respondida inmediatamente, como por ejemplo si ya tengo la cantidad de combustible a bordo, o cuánto tiempo hace que deshelé las alas. Entonces necesito una rápida respuesta. Le contesto y después me olvido en qué paso de la norma iba. ¿En el octavo? ¿En el noveno? Bueno, si me equivoco, capaz que digo, bueno, íbamos por el noveno. Bueno, vamos por el 10º entonces. Pero resulta que el último paso de la norma que hice fue el paso número 7. Entonces me salté el paso número 8. Que a lo mejor era el paso número 8, extender los flaps, por ejemplo, que es una superficie hipersustentadora que hace que la aeronave pueda despegar a una menor velocidad. Sobre todo si la pista es muy corta, no es un dato menor. Bueno, para solucionar esto, en la navegación aérea se estipulaba lo siguiente. Bueno, si usted no sabe en qué paso iba, empiece la lista de vuelta. Y bueno, si iba por el paso número 20 y la norma de procedimiento tiene 30, hay como un rechazo natural a empezar otra vez todo de nuevo. Eso va a hacer que entre en demoras, y sobre todo si me juega el tiempo en contra, de que deshelé las alas, desengelé las alas hace tantos minutos, empezar nuevamente con la norma me va a obligar a pedir a la terminal, bueno, vengan de vuelta con el equipo de desengelamiento y desengélenme de vuelta, con lo cual la demora en partir de la aeronave
se va a producir una demora que ya tenía anteriormente, con lo cual van a haber quejas de los pasajeros, y en la cabeza del capitán empieza a trabajar ese diablito interno que tenemos nosotros, que podría ser que, bueno, desobedecer un comunicado de la empresa que dice que si no me acuerdo en qué paso de la norma de procedimiento iba, que empiece todo de vuelta. No, bueno, yo creo que iba por el paso 9, bueno, vamos por el paso 10. Y bueno, ¿saben cuántos accidentes hay debido a este error? Bueno, entonces, como no dio resultado el tema de empezar de vuelta, en la aviación se implementaron listas de chequeo cortas, de 5 o 6 pasos cada una. Es decir, que la norma la checklist del prevuelo sigue siendo la misma, tiene 30 pasos, pero está dividida en 5 partes. En la parte 1 de la norma del prevuelo, en la parte 2 de la checklist del prevuelo, en la parte 3. Entonces cuando uno tiene que empezar de vuelta, desde cero, bueno, volverá del paso 4 al paso 1. Bueno, esas son todas defensas, ven, que se ponen en el sistema, porque las causas de los errores humanos, las causas de los accidentes no son los errores humanos, son errores en el sistema. Y acá está el sistema elaborando listas de chequeo divididas en 5 o 6 partes cuando es demasiado larga. Ahí está funcionando el sistema. Bueno, una norma de procedimiento mal confeccionada, como por ejemplo el caso de presencia de humo en la cabina, ¿no? Para salirnos un poco del ámbito marítimo. En la aviación, la presencia de humo y fuego a bordo es un hecho catastrófico. Eso significa que si no es bien atendido, el avión tiene minutos de vida. Así, dicho así nomás. Entonces, por ejemplo, hay un caso del vuelo 111 de Swissair, que en 1998 hay una presencia de humo en la cabina, empiezan entre el piloto y el copiloto a analizar la checklist y van por el paso 1, el 2, el 3. Bueno, el paso número 20 incluía levantarse del asiento, agarrar el matafuego y aplicarlo en la zona que sale humo. Bueno, no pudieron llegar al paso 20 porque aproximadamente 10 minutos después de iniciar la lista, el fuego quemó todo el cablerío de la superficie del control y el avión quedó sin control, produciéndose un accidente contra el océano. Bueno, era una norma de procedimiento que estaba mal confeccionada. Quizás ese paso que estaba en el punto número 20 debiera estar más adelante, más próximo al inicio de la lista. Bueno, ¿qué pasa cuando hay varias normativas aplicables y algunas de esas normativas son contradictorias entre sí? Bien, esto es indicativo de que hay una mala comunicación en la empresa, ¿no es cierto? En tales ámbitos o entre tal kilómetro y tal kilómetro tiene más peso la normativa tal que tal normativa. Bueno, una norma que establece zonas de seguridad insuficiente, como por ejemplo la prohibición de cruce en el río entre tal kilómetro y tal kilómetro. Típico de una vuelta en el río. Están prohibidos los cruces en cualquier vuelta del río. Entonces, la vuelta del río va de 1 kilómetro a otro determinado kilometraje. Bueno, si esa prohibición de cruce es insuficiente, podría ser que el buque que tiene prioridad de paso sufra un desgobierno que lo haga impactar con el buque que lo está esperando del otro lado. Pero ¿qué pasa? Si ese buque hubiera estado esperando 2 kilómetros más arriba, ese buque que perdió el control y que venía con prioridad de paso, tiene espacio y tiempo suficiente para recuperar el control.
Bueno, este es el típico caso del accidente entre el arenero Río Turbio y el remolque de empuje Aba Payagua, ocurrido en el año 2004 en el río Paraná de Las Palmas, en la Vuelta del Este. La zona de seguridad, la zona de prohibición de cruce, era insuficiente. Después de este accidente, bueno, se extendió 1 kilómetro más la zona de prohibición de cruce. Bueno, ¿qué pasa si tenemos un manual de procedimiento que tiene 5000 páginas y no tiene, por ejemplo, un manual de respuesta rápida a una contingencia? Por ejemplo, vamos a salir del ámbito marítimo, estamos en una terminal portuaria y resulta que el equipo marca una determinada presión, hay vibraciones en la maquinaria, pero no hay presencia de humo ni nada. Y bueno, ¿cómo resuelvo este problema? Tendría que leer el manual de 5000 páginas, leer el índice, de las cuales las primeras 25 páginas son el índice. No, tendría que haber un manual de acceso rápido a resolver problemas, o sea, la guía rápida de resolución de problemas. Siguiendo con el otro tipo de imperfecciones que podemos encontrar, bueno, la última que queda analizar es la interfaz LL, es decir, la interfaz entre las personas. ¿Por qué podría cometerse un error en ese intercambio entre una persona y la otra? Bueno, el ejemplo más típico es personalidades encontradas, incompatibilidad de caracteres, es decir, una conducta que hace que una persona no quiera obedecerle a la otra porque cada cual tiene sus propios caracteres. Dificultades idiomáticas que podrían causar una confusión, ¿sí? Confundir babor por estribor en una dificultad idiomática, confundir entre izar la mercadería o desengancharla, y así todos los ejemplos que ustedes puedan imaginarse causados en las dificultades idiomáticas. ¿Puedo aterrizar o no puedo aterrizar? ¿Sí? Si me dicen que no aterrice porque está a punto de partir otra aeronave y yo me mando a aterrizar, bueno, voy a generar una situación dificultosa debido a una dificultad idiomática. Bien, comunicaciones poco asertivas, es decir, en un momento crítico donde se está tratando de recuperar el control de una situación y uno de los miembros del equipo sabe exactamente qué es lo que hay que hacer, pero no lo comunica en forma asertiva, bueno, se desaprovechó la oportunidad de evitar el accidente. Y el accidente se produce porque, bueno, ganó el tiempo ahí. El tiempo pasó y, bueno, el accidente ocurrió. La falta de un feedback, que es la que puede llevar a un error en las comunicaciones, como vimos en un video anterior. El capitán pedía fondear el ancla de estribor, desde proa le dicen recibido, puente, pero no le aclara qué ancla va a preparar, y bueno, la proa interpreta que hay que fondear la otra ancla y entonces se genera un error. A la hora de fondear se va a fondear el ancla equivocada debido a una falta de feedback. Bueno, los estados de complacencia en los que pueden entrar las personas, entrar en un estado de falsa sensación de seguridad pensando que está todo bien y en realidad no lo está. O los casos de cumplimiento negativo, es decir, me veo forzado a cumplir algo que sé que es incorrecto y bueno, lo hago a pesar de que sé que eso va a conducir a una situación riesgosa en el mejor de los casos o a un accidente en el peor de todos.
Bueno, el tipo de liderazgo de tipo autoritario podría causar que la persona que recibe la orden no sea capaz de captar en un lenguaje en voz alta o agresivo la totalidad de las cosas que puede hacer, y con tal de no contradecirle le dice que comprendió todo, pero en realidad de 10 cosas solamente interpretó 6 o 7. Bueno, las culturas diferentes. Hay culturas donde no es aceptable que ciertos tripulantes hagan cierto tipo de acciones estando en el comedor, estando en el trabajo, estando en un taller, etcétera. Si a eso le sumamos el tipo de liderazgo que es autoritario, bueno, hay culturas donde no es aceptable contradecir al personal jerárquico de mayor rango, y entonces voy a entrar en un cumplimiento negativo con tal de no contradecirle. Bien, hay culturas donde la cultura de la seguridad prevalece sobre todas las demás acciones, como por ejemplo la de llegar a tiempo a puerto. Entonces eso me va a hacer incurrir, por ejemplo, bueno, si es importante llegar a tiempo porque el lema de esta compañía es tenemos el mayor porcentaje de cumplimiento de horarios, bueno, eso podría ocasionar que la persona que conduce el medio de transporte, bueno, conduzca en forma insegura, a velocidades inseguras, atravesando temporales en lugar de evitarlos, etcétera. El favorecimiento de que el equipo de trabajo realmente trabaje en equipo y no en forma aislada. ¿Sí? Trabajando en equipo, acuérdense que lo que no ve una persona puede verlo otra o otras, y entonces atajar el error a tiempo. Entonces, bueno, con incompatibilidad de caracteres, que es el primer punto de esta lista, esto podría favorecer que el trabajo en equipo no se produzca, sino que si estas dos personas trabajen en forma independiente, sin comunicarse adecuadamente entre sí, cada cual hace su trabajo, y se corre el riesgo de cada una de las cuales, si entra en un desvío a una norma de procedimiento, y bueno, vaya directo a un accidente y el otro no lo pueda ver. Visto entonces todos los errores que se pueden cometer entre la componente L y las demás partes del modelo, vamos a ver las reflexiones finales sobre lo que Edward nos quiso transmitir con su modelo de 1972. Tarde o temprano, dice, los bordes irregulares de cada pieza van a producir tensiones entre cada una de las partes, y que esas tensiones que se experimentan son las que producen o llevan a cometer los errores humanos. ¿Sí? Los errores humanos quedan representados por esos espacios en blanco que quedan entre cada una de las partes, y que justamente para evitarlos son las otras componentes las que deben adaptarse muy cuidadosamente al elemento humano, tirando por tierra esa vieja creencia que existía de que, bueno, la maquinaria es así, la maquinaria no va a cambiar, así que adáptense ustedes a ella, porque la maquinaria se va a quedar acá muchos años, así que vayan aprendiendo a adaptarse a la máquina. Bueno, eso ya no vale. O la norma es así, esta norma vino para quedarse, la norma dice que hay que hacer esto, así que acostúmbrense a hacerlo así. No. Si la norma favorece la aparición de accidentes, es la norma la que tiene que cambiar.
No de fondo, porque por ahí de fondo la norma tiende a aumentar la seguridad, pero sí la forma, sí la forma. Si se sabe que el ser humano puede cometer tal error, bueno, que la norma se adapte a que cuando el ser humano cometa el error, que el ser humano se dé cuenta que esté cometiendo ese error. Bien, son esas alarmas que se colocan en el sistema para atajar el error humano. Y como para finalizar, vamos a quedarnos con una frase y dar por terminado este video. El accidente va a querer entrar a través de esas imperfecciones que hemos visto y estamos viendo. Es por eso que Elwin Edwards propone que esas imperfecciones queden reducidas al mínimo, porque si esas imperfecciones que representan a los errores humanos quedan representados al mínimo, automáticamente los errores humanos también. Con lo cual la recurrencia de accidentes o la aparición de accidentes también va a quedar reducidas a su mínima expresión. Muy bien. Recuerden que para bajar el apunte lo tienen al pie de este video.